Hey, hola, muy buenas. Bienvenidos a la tercera sesión de este Full Stack Bootcamp que poco a poco vamos a ir construyendo. Os explico muy rápidamente. Se trata de sesiones de media hora en la cual voy entrelazando conceptos, ¿vale? Hasta que tengamos una idea global de todo el entorno full stack y además lo iremos combinando con mínimos ejemplos de código para que en estas sesiones siempre codifiquemos un poquito. Al menos es lo que vamos a intentar. Voy rápidamente al lío. Venga. Os paso la pantalla, veréis. Este esquema asombrosamente simple es lo que hemos estado haciendo en la sesión 1 y la sesión 2. Hablamos, este es un poco más ampliado con lo que vamos a ampliar hoy, con lo que vamos a decir hoy. La primera sesión hablamos del protocolo HTTP. Recordad que un protocolo es un conjunto de reglas en tecnología y fuera de tecnología. ¿Las reglas para qué sirven? Pues para comunicarnos entre el cliente, que puede ser el navegador, por ejemplo Chrome, que está viendo el usuario o una pantalla de móvil, lo que el usuario está viendo con el backend. El backend es un software que el usuario no ve, pero que está manejando toda la lógica y toda la interactividad con el navegador, ¿vale? Hay una comunicación entre cliente y servidor, o entre frontend y backend, ¿vale? Entonces, en la sesión 2 vimos cómo se comunicaban, empezamos a ver cómo se comunicaban. Entonces, vimos que hay un entorno de programación en JavaScript en el backend que se llama Node.js, en el cual ejecutamos JavaScript y vimos un ejemplo muy pequeño del módulo HTTP que permite enviar información a nuestro navegador desde el servidor. Así que si vosotros veis la sesión 2 de este bootcamp, en media hora vais a comprender cómo se crea un servidor con el módulo nativo HTTP. HTTP es el módulo nativo de Node.js, ¿vale? Ahora, en la sesión de hoy, lo que vamos a ver es un framework de Node.js que se llama Express. ¿Qué significa framework? ¿Qué significa librería? Son cosas que iremos explicando, no tienen mucha importancia ahora mismo. Es más importante entender que esta sesión vamos a hacer un pequeño servidor, pero esta vez vamos a utilizar el framework Express en vez de el módulo HTTP nativo de Node.js. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a utilizar Express para hacer lo mismo que hicimos en el último capítulo, pero Express, cuando las cosas se vayan complicando, nos permitirá trabajar de una manera mucho más sencilla en el servidor. Es un framework que es probablemente el más descargado de la historia y va súper bien. Si miramos, no sé, npm express, a ver, express package, vemos que ni más ni menos que tiene 16 millones de descargas semanales. 16 millones de descargas semanales. Es el más utilizado de la historia. Este es el código, así de sencillo. El código en el HTTP, lo que hicimos la semana pasada, era también muy sencillo. Entonces diréis, ¿y por qué utilizar Express? Pues utilizamos Express porque después se irá complicando un poco más y merecerá la pena que tengamos Express para hacer las cosas de manera más sencilla. ¿Vale? Ahora en un momentito vamos a instalar Express, vamos a crearnos un pequeño servidor. Y mientras tanto quería también comentar la segunda parte que he apuntado aquí, que son las bases de datos. En las bases de datos voy a hablar en la sesión 4, ¿vale? Porque como sabéis, estos conceptos los vamos preguntando durante la semana y en esta semana ha salido que el concepto número 3 tenía que ser Express y seguir creando un servidor con Express, pero también ha tenido muchos votos las bases de datos como un factor importante dentro del full stack. Recordad que lo que nosotros intentamos ver es hacer un ranking de conceptos desde el más importante hasta el menos importante e irlo revisando durante media hora en cada sesión, ¿vale? Así que ahora mismo estamos en Express y también hablaremos un poco de bases de datos, ¿vale? Porque al final
el servidor no tiene los... O sea, si en el cliente necesitamos, por ejemplo, cargar un input con, no sé, con datos de lo que sea, ¿no? El típico input en el que se despliega una serie de opciones, por ejemplo, ¿de qué país eres, ¿no? Y tienes toda la lista de países o un autocompletado. Esos países, el servidor no los tiene grabados, no los tiene que recuperar y se tiene que comunicar con una base de datos, ¿vale? Así que mediante HTTP se comunican cliente y servidor y el servidor se comunica con una base de datos. Y veremos cómo lo hace, ¿no? Hay distintos tipos de base de datos en el mercado, hay muchos, pero hay dos categorías principales. Una categoría es el SQL y otra categoría es el no SQL. No SQL no significa que no es SQL, sino que significa not only. Not only SQL. Esto es una confusión muy corriente. Y lo que significa esto es que estas bases de datos son SQL, pero son más cosas. ¿Vale? Dedicaremos tiempo a discutir sobre las bases de datos. Solo decirnos que las SQL se podrían, así, a muy grosso modo, se podían emparentar con todo lo que conocíamos antes, ¿no? Por ejemplo, Access, ¿no? El famoso Access, ¿no? Cuando comprabas el paquete de Microsoft Office, ¿no? Siempre te entraba Word, PowerPoint y Access, ¿no? Y Excel, ¿no? ¿Y qué era Access? Pues era una base de datos SQL, que significa que los parámetros en los cuales tú podías grabar los datos eran muy rígidos y se conectaban entre sí, ¿vale? Las bases de datos en NoSQL, NoSQL, es justo lo contrario. Son bases de datos absolutamente flexibles en las cuales puedes grabar los datos de la manera que más te dé la gana, ¿vale? Veremos ejemplos de registros en SQL y cuál sería su equivalente en NoSQL para ver muy claro las diferencias, ¿vale? Entonces, en la sesión 1 hablamos de HTTP, en la sesión 2 de HTTP, pero del módulo de Node.js para crear un servidor. Y ahora vamos a crear un servidor con Express, ¿vale? Y en el futuro, pues desde este servidor haremos post de datos a la base de datos, recuperaremos bases de datos y tal, ¿no? Estos conceptos los veremos en la sesión 4, 5, 6, etcétera, de este bootcamp. Vale, pues nada, sin más que añadir, nos vamos a Express. Aquí tenemos el ejemplo básico, pero si nos vamos, por ejemplo, a la página oficial de Express, Fast, Unopinionated, Minimalist, Web Framework for Node.js. Esto es lo más importante, Node.js. ¿Qué tenemos que hacer? Pues instalarla en nuestra aplicación. Vale, pues para empezar no tenemos aplicación. Así que, luego, Getting Started, Installing. Pues nada, simplemente tenemos que crear un directorio, meternos en el directorio, inicializar el directorio, crear un punto de entrada y instalarlo. ¿Vale? Estos son los pasos y lo segundo que tenemos que hacer es ya copiar este código y ya nos funcionará. Así que vamos a hacer estos pasos en vivo, que vais a ver que es muy fácil. Vale, pues vamos a ver. Me voy a abrir un terminal. Vamos a seguir las instrucciones que nos da directamente la página web de Express. Vale. CD escritorio. ¿Se ve? Lo pongo un poco más así. Lo voy a poner así. Vale. Bueno, pues vamos a escribir un directorio que se llame Express, por ejemplo. Nos vamos a meter dentro de él. Y vamos a decir npm init. Y esto lo que nos va a crear... ahora nos va a preguntar una serie de cosas. Si en vez de esto, mira, lo voy a cortar y voy a enseñaros un truco, que es hacer lo mismo, npm init, pero le vamos a poner una Y. Esta Y
quiere decir que vamos a contestar que yes a todo lo que nos pregunte. Vale, pues ya nos ha creado un archivo del cual también hablaremos hablaremos largo y tendido en el bootcamp, que se llama package.json. Este package.json tiene un punto de entrada, main, ¿veis aquí main? Pone index.js, tiene unos scripts para hacer varias cosas con el código, todo esto lo veremos en detalle, pero poco a poco, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos este archivo y entonces lo que tenemos que hacer es meternos en el código con code. Si tenéis instalado el Visual Studio Code, pues se os va a abrir. Y aquí tenemos simplemente el package.json. Lo primero que tenemos que hacer, recordáis que en el package.json tenemos un punto de entrada que se llama index.js, pues lo tenemos que crear. Lo creamos aquí, index.js. Vale, y ya lo tenemos. Ya lo tenemos, perfecto. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues ahora vamos a seguir las instrucciones. Esto ya lo podemos cerrar. A ver, ya hemos hecho esto, hemos establecido el entry point, tenemos que instalar Express, ¿vale? Simplemente voy a copiar esta línea y pues nada, en el terminal vamos a instalar np install express, tal como nos dice las instrucciones. Así que bueno, esto lo que va a hacer es que nos va a añadir en el package.json, nos va a añadir, recordar que esto es un objeto en el cual nos está diciendo cuáles son nuestras dependencias, etcétera, ¿no? Hablaremos más en profundidad de esto, pero bueno, las dependencias son las librerías que utilizamos, los frameworks como Express, que utilizamos en nuestro código. Vale, lo tenemos instalado. Y ahora lo que tenemos que hacer... Ah, por cierto, al instalar una librería, bueno, un framework o lo que sea, una dependencia, nos ha generado también automáticamente este package.log.json. Este package.log.json, todos los tutoriales que veáis os dirán, esto no lo toquéis y esto no os interesa, ¿vale? Vale, sí, o sea, aquí hay muchas cosas que no nos interesan, pero para que tengáis una pequeña idea, lo que hace este packagelog.json es que nos dice las frameworks, las librerías, las dependencias que nosotros tenemos instalados en nuestro programa, en nuestra aplicación, y además nos dice las dependencias de las que dependen. O sea, cuando alguien hace una librería, también utiliza otras dependencias. Entonces, aquí tenemos acceso a esas dependencias que ha utilizado la librería. Por ejemplo, Body Parser, pues ha utilizado todas estas dependencias. ¿Vale? Esto no es muy relevante ahora, pero simplemente lo quería comentar para lo que siempre os preguntáis. Oye, ¿y qué hay en el package.log.json? ¿No? Porque es... Para mí el packagelog.json es como en las películas de terror que te dicen, no entres en esa habitación, ¿no? Que no te importa lo que hay, ¿no? Pues claro, uno se va a ver lo que hay en la habitación. Pues esto es lo mismo, ¿no? En todos lados te dicen, no, eso no te importa y déjalo ahí. Pues yo lo quería ver un poco lo que es, ¿no? Os lo enseño. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, pues ya lo tenemos el package.json, entonces lo que nos quedaría sería escribir el código, ¿vale? El código de comienzo, ¿no? Entonces, getting started, hello world. Vale. Entonces este es el código. Lo podemos poner aquí, lo podemos copiar línea a línea. Y así os lo explico un poco lo que significa cada cosa. Aunque bueno, es bastante... Como mínimo el comienzo es bastante sencillo de entender. ¿Vale? Además es muy parecido al mecanismo que utilizamos en la sesión 2 con HTTP. ¿Vale? Es muy parecido. Ahí. A ver. Vale, dejadme que me lo coloque. Perfecto. Bien.
Entonces, lo que nos dice primero es const express es igual require express. Es decir, primero me he instalado el framework y ahora desde el punto de entrada me lo tengo que importar. Me lo tengo que importar. Los que estéis acostumbrados a ver frontend, estáis acostumbrados a ECMAScript 6 seguramente, y esta sintaxis la veis de otra manera. La veis de esta manera. Import express es igual a express. Ay, perdón. From express. Así, perdón. Se me ha ido la olla. Import express from express. Estas dos sintaxis son equivalentes, esta es más reciente, esta es más antigua, y como veis en la documentación de Express todavía trae esta. Y veréis que en gran parte de la documentación todavía trae la forma antigua, ¿vale? Si queréis ya poneros al día, pues utilizáis esta. No hay ningún problema en utilizar esta sintaxis, pero tenéis que modificar, para poder utilizar esta sintaxis, tenéis que ir a package.json y modificar el objeto JSON del package y decir type module. Y de esta manera podemos utilizar los modules. Ahora ya no habrá ningún problema en utilizar esta sintaxis. Vale, una vez nos hemos traído el Framework Express, lo tenemos que inicializar. Este patrón es muy habitual con los módulos, si hacéis React, pues con los hooks, etc. Primero te importas el hook o te importas el módulo o lo que sea y después lo inicializas. ¿Cómo lo inicializas? Pues como inicializas una función. En JavaScript se llama la función poniendo unos paréntesis. Y el resultado de esta función pues lo guardas en una app, en una variable que le vamos a llamar app. ¿Vale? Vale. Lo siguiente que le tienes que especificar es por dónde va a salir, qué puerto va a salir. Entonces, una vez haces el deployment, el puerto pues muchas veces lo decide el sitio donde estás alojando la web. Pero para empezar vamos a definir nosotros el puerto por el que queremos que salga. Entonces vamos a definir que el puerto por el que salga sea el 3000. ¿Vale? Bien. Lo siguiente que, como hemos inicializado Express y lo hemos guardado en app, ahora app tiene todos los métodos que tiene la función Express. Tenemos todos los métodos y el método más importante de Express es listen, que es exactamente el mismo método que HTTP. Ahí. Si os acordáis en el capítulo anterior, en el listen, ¿veis? Así. Era exactamente lo mismo. Es un método de Express. Vale, ¿qué es lo que escucha? Pues escucha en el puerto. De esta manera nuestro servidor va a estar en el puerto 3000 a escuchar a ver si pasa algo, a ver si alguien hace un request. Y cuando haga un request, ¿qué es lo que hará? Pues ejecutará una callback function. La callback function es el segundo parámetro de app.listen. Callback function, ¿no? Callback. ¿Vale? La callback function la solemos expresar con una raw function hoy en día que tiene esta forma. ¿Vale? Vale. Entonces, dentro de la raw function simplemente vamos a hacer un console log para que nos aparezca aquí el console log, ¿no? Nos aparezca aquí una confirmación de que ya estamos escuchando. Entonces, vamos a hacer un console log y vamos a escribir, pues mirad, lo mismo que aparece aquí. Estamos escuchando en el puerto. Vale, entonces, si yo aquí hago node index.js, que es nuestro punto de entrada, ¿qué ha pasado? A ver, ¿qué ha pasado aquí? Espera, que me está dando un error. Que me he olvidado un... ¡Ay! Me he olvidado las llaves y un paréntesis, ¿verdad? Vale. Venga, volvamos. Si yo aquí escribo node index.js,
Ahora, ¿qué nos está apareciendo aquí? A ver, me voy a mover de aquí. A ver, no puedo. Para que lo veáis. Lo que nos está diciendo es example app. A ver, perdón. Example app listening at localhost 3000. Esto de aquí. ¿Vale? Así que ya Node.js nos confirma, Express nos confirma que ya tenemos un servidor escuchando. ¿Pero qué es lo que escuchamos? Pues no lo sabemos. De momento no hemos hecho nada. Pues vamos a crear una función que también es un método de Express que se llama get, ¿vale? Entonces simplemente vamos a hacer app-get bueno, aquí lo tenemos, ¿no? App-get. Vamos a decir que si alguien visita el localhost 3000, el barra, o sea, el home, si alguien visita el home, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ejecutar un callback function. Todo funciona con callback functions en Node.js, o la mayoría de cosas, ¿vale? Vale. Cuando ejecutamos el método get, lo que obtenemos es un callback function que recibe dos objetos, que es fundamental que los entendáis. Los iremos explicando poco a poco, pero es fundamental que los entendáis. A ver, un momentito. No sé si esto está muy pequeño o lo veis. Fundamental. El objeto request y el objeto response. ¿Vale? Entonces, de momento, tal como pone aquí, simplemente vamos a enviar al navegador un mensaje diciendo, hey, esto es el servidor de Express más sencillo posible. Listo. Esto es una función, esto es un método get que cuando alguien visite el localhost 3000 en su homepage, pues nos va a devolver este mensaje. Así de sencillo. Así que nada, como está... A ver, lo vamos a lanzar otra vez. Vamos a grabar, vamos a lanzarlo otra vez. Node index.js y vamos a irnos al localhost 3000, al home del localhost 3000. ¡Hey! Esto es el servidor de Express más sencillo posible. Así que ya lo tenemos. Esto es un servidor de Express. ¿Vale? A partir de aquí podemos hacer virguerías. Virguerías con esto, ¿no? Lo iremos desgranando qué tipo de virguerías pues se pueden hacer. De momento, aunque esto es muy sencillo, luego se complica mucho y empieza a haber mucho código en Index.js. Así que la práctica en la industria es aplicar una arquitectura que se llama MVC, que la explicaremos en detalle, pero ahora voy a desgranar, me quedan 8 minutos, 7 minutos, voy a ver si me da tiempo al menos a desgranarla un poquito, ¿vale? Vamos a ver. A ver qué puedo hacer en 7 minutos. Aquí, bueno, el próximo día lo colocaremos mejor, pero en Framework no en Framework, aquí. A ver, ¿qué ha pasado aquí? No. O sea, lo que quiero hacer es MVC Architecture, ¿vale? ¿Se escribe así? Bueno, no me voy a meter en el MVC. Este es un concepto que también voy a ir explicando porque es muy importante en el backend. Ahora simplemente lo vamos a ver muy en general. Se llama Modal View Controller. MVC, View Controller, Modal View Controller, ¿vale? Vale, entonces, de cara a nuestro código, esta arquitectura MVC sería absolutamente innecesaria porque solo tenemos 2 líneas de código. Pero a medida que esto se va complicando, pues necesitamos hacer como una especie de organización del trabajo. ¿Vale?
Entonces, lo primero que necesitamos es crear un router. El router nos va a dar... el router nos va a dar una serie de rutas. Por ejemplo, este es el home, pero a lo mejor podemos tener, cuando alguien visite el about, por ejemplo, imaginaros, vamos a ver, vamos a hacerlo bien. Imaginaros que tengo otro app-get y nos dice que cuando visitemos about, pues nos diga, hey, esta es el about page, ¿vale? Así de sencillo. Entonces, bueno, lo cargamos otra vez. Ya os explicaré un truco para no tener que estar lanzando todo el rato el servidor. Entonces, vale. ¿Dónde tenemos? A ver, me he cargado... Vale. Entonces, en el localhost tenemos... En el home tenemos ahí, este es el servidor de Express más sencillo posible. Y si nos vamos a About, tenemos, hey, este es el About page. Así que vamos a ir definiendo las rutas en las cuales estamos enviando información al navegador, ¿vale? Esto es lo que está haciendo nuestro servidor ahora mismo. Simplemente está enviando mensajes a diferentes rutas, ¿vale? Y tenemos dos. Desde luego hay muchas más cosas que podemos hacer desde el servidor, pero ahora mismo estamos haciendo solo esto, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar lo que se llama un middleware. Que lo que nos va a desviar es a un router, ¿vale? A ver si me da tiempo. Venga, que me quedan 4 minutos. App use. Use es otro método de Express que nos da bueno, middlewares. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a desviar todo al router. O sea, todo lo que llegue al home, al about, todo lo que llegue a al puerto 3000, todo, me lo desviáis al router, ¿vale? ¿Y qué es el router? Pues el router es un archivo que voy a escribir ahora mismo. Voy a escribir un archivo que va a ser router.js, ¿vale? Y este router, lo único que va a hacer va a ser... en este router vamos a tener, mira, tenemos que importarlo, perdón, tenemos que inicializarlo, entonces tenemos que importar Express otra vez porque lo necesitamos aquí. Vale, y entonces lo que vamos a hacer es inicializar el método router. Inicializamos el método router y ahora lo exportamos para poderlo utilizar en el index. Export default router. ¿Vale? Entonces en el index lo importaremos. Import router from router. ¿Vale? Así que ahora ya lo podemos estar utilizando. Estamos utilizando el router. Así que cuando visitemos cualquier cosa en localhost 3000, cualquier URL nos va a desviar al router. ¿Y el router qué va a hacer? Pues nos va a decir, a ver, si lo que estamos haciendo es simplemente enviar información o sea, lo que estábamos haciendo, ¿no? Enviar mensajes al navegador con un router.get, pues vamos a decir, si visitan la homepage, entonces vamos a decir, no sé, send message home, ¿vale? Así, por ejemplo. ¿Y qué pasa si visitamos el about? Pues entonces send message about, ¿vale? Esto sería dos funciones
dos funciones que tenemos que escribir, ¿vale? De manera que el router simplemente lo que está es desviando, ejecutando una función por cada una de las... también aquí podríamos tener router post, en la URL, lo que sea, ¿no? Tenemos todo aquello de lo que hablamos en las sesiones anteriores. Pero esto no lo vamos a ver hoy porque ya se me ha acabado el tiempo. O sea, ya no estoy cumpliendo porque ya han pasado 30 minutos. Pero bueno, voy a acabar esto como sea. ¿Vale? Entonces nos queda definir estas funciones. Entonces estas funciones, lo que tenemos que crear es una carpeta que esta carpeta se llama los controllers. ¿Vale? Entonces, controllers. Y aquí escribiríamos en archivos separados o en el mismo archivo, dependiendo de lo que queramos hacer o de lo complejo que sea nuestra aplicación, pues aquí escribimos, por ejemplo, vamos a escribir ahora uno, que le vamos a llamar send message controllers. ¿Vale? JS. Send message controllers JS. ¿Vale? Entonces, esto es, aquí vamos a crear las funciones que tenemos en router. Y las tenemos que exportar e importarlas aquí. Así de sencillo. Entonces, tenemos export const send. ¿Cómo era? Send message home, send message about. Send message home. Pues eso es igual a una función que va a hacer algo. Así de sencillo. Y export const send message about también es una función que tiene unos parámetros y que va a hacer algo. Vale, pues ahora aquí entran estas funciones que teníamos aquí, que ya no van en el punto de entrada, sino que van en su carpeta de controllers. Así es la arquitectura MVC. Vale, entonces aquí lo tenemos. Y entonces la función es esta. Esta es la función que tiene que ir aquí dentro. En el caso de... exacto. Send message home es igual a... Exacto. Request rest. Resend es el servidor más sencillo posible. Y en el about, pues también cogemos esta parte. Y la colocamos aquí. Así de sencillo. Y ya esto lo borramos. Como veis es el mismo código pero repartido en varios ficheros. El mismo código exactamente pero repartido en varios ficheros. Bueno, vamos a poner aquí siguiendo el modelo MVC para que veamos que realmente funciona. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos. Repasando, aquí simplemente tenemos el router. El router nos lleva a que si visitamos la página home nos va a ejecutar esta función, si visitamos about esta función. ¿Y qué funciones son estas? Pues las definidas aquí en controllers, pero claro, las tenemos que importar, porque si no, no vamos a ver cuáles son. Entonces tenemos que importar send message home. A ver, eran por name, no eran por... ¿Eran por default? No, eran por name. Entonces, send message home y send message about. From controllers y dentro de controllers el send message controller. Vale, listo. Pues oye, apagamos, matamos el terminal, lo volvemos a lanzar, lo levantamos con node index JS. ¿Y qué es lo que va a pasar con un poco de suerte? Pues que nos vamos al localhost. Ay, pues que tengo un error. Sí, controllers.js. Vamos a volverlo a hacer. Cuanto más prisa tienes...
Node index JS. Vale, nos está escuchando y ahora vamos a HTTP. A ver, / localhost 3000 y ahora nos dice, hey, esto es el servidor de Express más sencillo siguiendo el modelo MVC, o sea que nuestro MVC está funcionando. Y ahora si nos metemos en el About, este es el About page con el modelo MVC. Así que nos está funcionando perfectamente, hemos completado de una manera súper rápida toda esta parte y la sesión siguiente nos vamos a ir a las bases de datos. Nos vamos a ir a las bases de datos y vamos a ver cómo podemos conectar nuestro servidor Express con una base de datos para poder interactuar, ¿vale? Y así vamos completando un esquema global del frontend. Vale, oye, 35 minutos, me he pasado 5 minutos, lo siento. Mi objetivo era 30 minutos cada sesión. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.